Hola, bienvenidos. Hoy es un buen día para una fábula tomada de las 1001 noches. Pónganse cómodos porque Alia te cuenta una versión adaptada de El asno, el buey y el labrador. Un labrador con muchísimo dinero, ganado y propiedades tenía una destreza muy especial que le permitía entender todo lo que decían los animales. Vivía en una de sus parcelas, donde tenía en un mismo pesebre a un asno y un buey. El corral del asno se mantenía limpio, con agua y cebada fresca siempre a su alcance, y con paja bien mullida en la cual dormir plácidamente. En contadas ocasiones, cuando al dueño se le presentaba algún asunto urgente, montaba en su asno, ataviándolo para ello del modo más lujoso y devolviéndolo luego a su cómodo establo. Un día en que el labrador iba al pesebre a cerciorarse que todo estuviera en orden, se detuvo antes de entrar, pues oyó que el buey le decía al asno: «Compañero, qué afortunado eres, teniendo en cuenta el poco trabajo que te dan y el buen reposo que disfrutas. Además, un cuidador te cepilla y te lava con mucho esmero. Mantiene cebada bien cernida, así como agua fresca y limpia. Todo esto lo disfrutas a cambio de llevar a nuestro amo en algún pequeño viaje que te sirve para cambiar un poco la monotonía de tu vida. En cambio, mi suerte es bien diferente. Ni bien pasa la medianoche, me despiertan para atarme a un arado que debo arrastrar el día entero, lo que hiere mi cuello constantemente y me cansa de tal modo que a veces siento desfallecer. Cuando esto pasa, el labrador, que está siempre tras de mí, me muele a palos. Otros días debo pasarlos dando vueltas al molino una y otra vez, sin tener ni un respiro para descansar, pues si me detengo, recibo azotes por ello. Cuando vuelvo al pesebre, ya es de noche, y tengo por comida unas malas habas secas revueltas con tierra o con algo aún peor. Para rematar mi desdicha, luego de comer mi insignificante ración, debo pasar la noche tendido sobre el duro suelo cubierto de estiércol. Cuando el buey terminó de hablar, el asno repuso: «Tienes bien pero bien ganada la fama de tonto. Eres muy necio al dejarte dominar sin oponer resistencia alguna. ¿Qué ventaja tienes con tantos malos tratos? Te partes el lomo por beneficiar a quienes no te lo agradecen. Si tu valentía fuera como tu fuerza, te tratarían de un modo muy diferente». El buey, intrigado, quiso saber a qué se refería, por lo que preguntó: «¿Y qué pretendes que haga?». El asno respondió: «En lugar de ser dócil cuando vengan a atarte, deberías dar algunas cornadas o mostrar tu inconformidad golpeando el suelo con las patas. También puedes asustar al labrador con tus mugidos. La naturaleza te ha dotado con las formas de hacerte respetar, pero tú no las usas. Cuando pongan el yugo en tu cuello, déjate caer y no te levantes aun cuando te golpeen. Si te incorporan, déjate caer de nuevo, así no tendrás que arrastrar el arado. Si te traen pocas habas y escasa paja, no la comas, limítate a olfatearla. Haz esto por 2 o 3 días
y te cambiarán la comida por una mejor, pues creerán que estás enfermo, y así podrás descansar de la fatiga y el trabajo. Sigue mis consejos al pie de la letra y verás cómo pronto notarás un buen cambio con el que estarás muy satisfecho. El buey escuchó atentamente los consejos y muy agradecido respondió: haré todo lo que me dices, ya verás que bien lo cumplo. Entonces se quedaron callados, y el labrador, que había escuchado toda la conversación sin perder una sola palabra, se retiró sin hacer ruido. Esa madrugada, cuando volvió el labrador, vio que el buey había comido muy poco y se rió para sus adentros. Ató el buey al arado y lo llevó a trabajar como de costumbre, pero el buey estuvo muy rebelde, echándose al suelo cada que tenía oportunidad de hacerlo. Esa noche, al terminar la jornada, el labrador iba a atar al buey, y éste, en lugar de presentar él mismo las astas como siempre hacía, empezó a forcejear mugiendo y dando patadas al suelo, incluso haciendo ademán de herir al labrador. En pocas palabras, el buey puso en práctica todo lo que el asno le había recomendado. A la madrugada siguiente fue el labrador para llevar al buey a trabajar, pero encontró que éste no había comido en absoluto y estaba echado respirando de manera extraña. Entonces recordó que esas eran las recomendaciones del burro y lo dejó descansar. Sabiendo que todo esto era obra del asno y para darle una lección, el labrador tomó al burro para reemplazar al buey en sus labores, asegurándose que cumpliera la faena completica, como si se tratara del mismo animal. Ya imaginarán que el asno tiró del arado todo el día, lo que fue aún más pesado para él, pues no estaba acostumbrado a semejante tarea, por lo que recibió tantos palos que a duras penas podía tenerse en pie cuando lo llevaron de vuelta al establo. Una vez en el pesebre, encontró que el buey estaba feliz, pues había comido hierba fresca con semillas y pudo descansar todo el día, felicitándose por haber seguido las lecciones del asno. Así que cuando lo vio llegar, se deshizo en agradecimientos, aumentando de tal modo el enojo del burro que ni siquiera le respondió, y cayó rendido de cansancio sin poder siquiera comer algo. Viendo que su imprudencia había causado esta situación, el asno, muy arrepentido, comenzó a pensar cómo recuperar la buena vida que él mismo había arruinado, pues si no lo hacía, estaba perdido. A la madrugada siguiente volvió el labrador por el buey, pero al éste resistirse, tomó de nuevo al asno y por segunda vez hizo que trabajara la jornada de su compañero. Ya de noche, el burro volvió al corral con el cuello herido por las ataduras y todo el cuerpo molido a palos. El buey, al verlo, le dio las gracias una vez más, porque sus consejos le habían permitido descansar todo el día, enalteciendo su generosidad al compartir su sabiduría, elogiando mucho la labor que había hecho. El asno, dándose cuenta una vez más que antes vivía tranquilo y por ayudar al prójimo resultó perjudicado, le dijo al buey: ya sabes que soy un buen amigo y consejero, por eso no puedo callar lo que oí decir hoy a nuestro dueño, para que sepas el peligro en el que estás. Muy preocupado,
El buey le pidió que se apresurara a contarle, y el asno le dijo: esta mañana oí decir al labrador que como seguías enfermo, pues no comes ni te levantas del pesebre, y ya que mi trabajo es tan bueno como el tuyo, dijo que sería mejor traer mañana al matarife para que te sacrifiquen, hacer limosna con tu carne y un tapete con tu cuero. El buey mugió del susto, y el asno continuó: el interés que tengo por tu bienestar, sí, cómo no, y la amistad que te profeso, me obligan a avisarte y a darte un consejo. Para que salves tu vida, será mejor que hagas esto. En un rato, cuando te traigan las habas y la paja, levántate y cómelas pronto, sin dejar ni un grano. Espera a la madrugada que llegue el labrador y preséntale tu cuello para que te ponga el yugo. Así sabrán que estás curado y del mismo talante de siempre. Cuando el buey oyó los consejos del asno, creyendo que su vida estaba en riesgo, se prometió hacer al pie de la letra todo lo que le recomendó, y muy agradecido le dijo: mañana saldré con el labrador. Todo esto fue oído por el dueño sin que lo vieran los animales, y se fue muy satisfecho para su casa. Más tarde, cuando llevaron la comida, ni bien terminaron de servir la del buey, y éste la devoró sin dejar ni una brizna. En la madrugada, cuando llegó el labrador, el buey se acercó para que le pusiera el yugo, y salió muy contento a labrar la tierra. Al ver este cambio de actitud, el labrador casi no podía contener su risa. Sin embargo, pensó que el buey tenía algo de razón, por lo que mejoró mucho las condiciones del establo y la comida que le daba. Vaya fábula, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, que aparece por acá. Ay, bendito que labrador.